Bienvenidos una vez Moon S a su canal preferido, donde les traemos toda la información superíndice 3N jugosa, los chismes Moon S picantes y las revelaciones Moon S impactantes de sus celebridades predilectas. Yo soy, y estoy emocionadísimo /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy para desentrar más menos a un nuevo misterio, para adentrarnos en un nuevo capítulo de la vida de uno de los actores Moon S queridos y admirados del panorama internacional, el inigualable Can Yaman. Lo han adivinado, hoy vamos a hablar de Can Yaman, pero no de cualquier cosa. Hoy vamos a desvelar un secreto familiar, un aspecto de su vida que quizás muchos de ustedes desconocen y que sinceramente, me ha dejado completamente boquiabierto /diagonal a rense, porque lo que vamos a revelar hoy es la relación superíndice 3N de Can Yaman con su madre y Moon S concretamente, los gustos particulares de esta mujer que parece tener una fascinación superíndice 3N por la oscuridad. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometemos traerles contenido fresco, emocionante y sobre todo, muy entretenido, asu que no se lo pueden perder. Y ahora, sin Moon S preámbulos, vamos al luo. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su talento, su carisma y su innegable atractivo, siempre se ha mostrado muy reservado con respecto a su vida personal. Sabemos que es un apasionado del deporte, un amante de los animales y un defensor de causas nobles. Conocemos su trayectoria profesional, sus condiéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N y su creciente popularidad a nivel mundial. Pero, ¿qué copyright sabemos realmente de su familia? ¿Qué copyright papel juega su madre en su vida? Pues bien, amigos mos, la relación superíndice 3N de Can Yaman con su madre es, sin duda, un pilar fundamental en su vida. Se sabe que la admira profundamente, que la considera su mayor apoyo y que la consulta para tomar decisiones importantes. Pero lo que quizás no saben es que la madre de Can Yaman es una mujer con una personalidad muy particular, con gustos que digamos, se alejan un poco de lo convencional. Y es que, según fuentes cercanas a la familia, a la madre de Can Yaman le fascina la oscuridad. Han oído bien. A la madre de Can Yaman le encanta todo lo relacionado con lo oscuro, lo misterioso, lo superíndice 3 Se dice que su casa es decorada con objetos antiguos, con velas negras, con cuadros que representan escenas sombrías. Al parecer siente una atracción superíndice 3N especial por las historias de terror, por las leyendas urbanas, por todo aquello que nos pone los pelos de punta. Es una aficionada a Edgar Allan Poe, a las películas de Tim Burton y, ojo al dato, colecciona más menos secas antiguas con un aspecto, digamos, inquietante. Y aquí es donde la cosa se pone aún Moon S interesante, porque esta fascinación superíndice 3N por la oscuridad no es algo nuevo en la familia Yaman. Se dice que viene de generaciones atrás, que es una especie de tradición superíndice 3N familiar. Al parecer, los antepasados de Can Yaman tenían una estrecha relación superíndice 3N con el ocultismo, con la magia, con todo aquello que se considera prohibido. Historias de antepasados que leían el tarot, que conocían los secretos de las hierbas curativas y que en algunos casos, eran acusados de brujería. Imagúnense el ambiente en esa casa, mis queridos salseu más menos os. ¿Se imaginan a Can Yaman de New más menos o escuchando historias de fantasmas contadas por su abuela a la luz de las velas? ¿Se imaginan a su madre Yebuk, dolo a visitar cementerios antiguos y dole historias sobre las personas que allí descansan? Suena a película de terror, ¿verdad? Pues al parecer, esta era la realidad en la que creció superíndice 3 Can Yaman. Se dice que la madre de Can Yaman solía organizar sesiones de lectura de cuentos de terror en casa, invitando a amigos y familiares a compartir historias escalofriantes alrededor de una mesa iluminada solo por velas. Un ambiente digno de una película de Halloween. Ahora bien, no se me asusten, amigos mos. Que a la madre de Can Yaman le guste la oscuridad no significa que sea una persona malvada o que practique algún tipo de ritual satánico. Nada de eso. Simplemente es una mujer con gustos diferentes, con una visión superíndice 3N particular del mundo, que encuentra belleza y fascinación superíndice 3N en aquello que otros consideran tenebroso. Ella ve la belleza donde otros solo ven lo sombrío, encuentra la poesía en lo macabro y, según dicen, tiene una capacidad increíble para contar historias que te mantienen al borde del asiento.
De hecho, algunos IQ superíndice 3 logos afirman que esta atracción superíndice 3N por la oscuridad puede ser una forma de conectar con nuestro lado mood S instintivo, con nuestros miedos mood S profundos. Puede ser una forma de explorar nuestra propia sombra, de confrontar aquello que nos asusta y de encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. Puede ser una manera de exorcizar nuestros propios demonios internos a trabu copyright, S de la ficción superíndice 3N y el misterio. Kizu S. La madre de Kan Yaman ha encontrado en la oscuridad una forma de entender el mundo y de aceptarse a sí misma. Y Aku es donde me pregunto, ¿CU superíndice 3 Mo ha influido esta particularidad de su madre en la vida de Kan Yaman? ¿Ha heredado algo de esa fascinación superíndice 3N por la oscuridad? ¿Ha influido en su forma de ser, en su personalidad, en su forma de actuar? ¿Le ha ayudado a conectar con personajes complejos y atormentados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Kan Yaman siempre ha sido muy discreto con respecto a su vida personal y nunca ha hablado abiertamente sobre los gustos de su madre. Sin embargo, si observamos detenidamente algunos de sus papeles en la televisión superíndice 3N, podemos encontrar algunos indicios de esa influencia. Algunos dicen que en sus ojos se puede ver un brillo misterioso, una profundidad que podría ser reflejo de esas historias que escuchaba de New más menos O. Por ejemplo, en la serie Inadina Ask, Kan Yaman interpreta a un hombre con un carácter fuerte, impulsivo y, en ocasiones, incluso un poco oscuro. Es un personaje que se enfrenta a sus propios demonios, que lucha contra sus miedos y que al final encuentra la redención superíndice 3N. ¿Podría ser que Kan Yaman haya utilizado su propia experiencia personal, su conocimiento de la oscuridad, para dar vida a este personaje? Kizu se esa comprensión superíndice 3N de los recovecos del alma humana proviene de las historias que su madre le contaba. O por ejemplo en la serie Erkencicus, Kan Yaman interpreta a un fotu superíndice 3 grafo aventurero, un hombre que viaja por el mundo en busca de nuevas experiencias, de nuevas emociones. Es un personaje que no le teme a lo desconocido, que se atreve a explorar lugares peligrosos y que encuentra belleza en la naturaleza salvaje. ¿Podría ser que esta pasión superíndice 3N por la aventura, este deseo de explorar lo desconocido, sea también copyright N una herencia de su madre? Kizu de ese espíritu aventurero se lo inculcó superíndice 3 su madre al mostrarle que incluso en los lugares ese oscuro se puede encontrar belleza? Son solo especulaciones, por supuesto. Pero lo cierto es que la vida de Kan Yaman es llena de misterios, de secretos que aún no han sido revelados. Y esta relación superíndice 3N con su madre, esta fascinación superíndice 3N por la oscuridad, es solo una pequeña más menos a pieza de ese rompecabezas que estamos intentando armar. Es como si esa influencia familiar le hubiera dado una perspectiva única, una capacidad para entender la complejidad de la condición superíndice 3N humana que se refleja en su trabajo. Pero, CU superíndice 3 Mo reacción U superíndice 3 Kan Yaman cuando descubrió superíndice 3 la verdadera pasión superíndice 3N de su madre. ¿Se sintió superíndice 3 estrau más menos asustado o por el contrario, lo aceptó superíndice 3 con naturalidad? ¿Fue un proceso gradual o un descubrimiento repentino? Según fuentes cercanas a la familia, Kan Yaman siempre ha respetado y admirado a su madre, independientemente de sus gustos particulares. Al parecer, nunca le ha importado que a su madre le guste la oscuridad, que coleccione objetos estrau más menos o que le cuente historias de terror. De hecho, se dice que incluso ha llegado a acompañar más menos Arla a visitar lugares embrujados y a participar en sesiones de espiritismo. Imaginen a Kan Yaman, el Galu de turco en una sesión superíndice 3N de espiritismo con su madre. Eso su que es un titular jugoso. Esto demuestra la gran madurez y el gran amor que Kan Yaman siente por su madre. No la juzga, no la critica, simplemente la acepta tal como es. Y eso, amigos muos, es algo digno de admirar. Es un ejemplo de amor incondicional, de respeto por la individualidad y de aceptación superíndice 3N de las diferencias. Un modelo a seguir, sin duda. Además de esta aceptación superíndice 3N de la diversidad, esta tolerancia hacia lo diferente, es algo que Kan Yaman ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Siempre se ha mostrado a favor de la igualdad, del respeto y de la inclusión superíndice 3N, y ha defendido los derechos de las minorías. Su compromiso social es evidente y su voz se ha alzado en defensa de causas justas. Por lo tanto, no es de estrau más menos que haya aceptado con naturalidad los gustos particulares de su madre. Al fin y al cabo,
Todos tenemos nuestras propias peculiaridades, nuestras propias rarezas, y lo importante es respetarnos y querernos tal como somos. IQ Copyright NSABE, Kizu S. Kanyaman ha aprendido de su madre a ver la belleza en lo diferente, a apreciar lo que nos hace únicos y a celebrar la diversidad en todas sus formas. Y hablando de rarezas, ¿L es la cosa S extra más menos a que han hecho ustedes por amor a su madre? ¿La han acompao más menos ado a ver una película que odiaban? ¿Han comido un plato que no les gustaba solo para complacerla? Copyright, denme sus historias en los comentarios. Quiero saber sus anu copyright dotas S divertidas y sus sacrificios S grandes por amor a sus madres. Pero volviendo al tema de Kanyaman, es importante destacar que a pesar de esta influencia de su madre, con diéresis copyright él ha sabido forjar su propio camino, construir su propia identidad. No se ha dejado arrastrar por las sombras, no se ha dejado influenciar por lo oscuro. Ha sabido encontrar la luz en su interior y utilizarla para iluminar el mundo que le rodea. Ha tomado lo mejor de su educación superíndice 3N, y lo ha transformado en algo propio, en una visión superíndice 3N única del mundo. Y eso, amigos míos, es lo que lo convierte en un hombre tan especial, tan admirado y tan querido. Es un hombre que ha sabido combinar su lado S sensible y emocional con su lado S fuerte y decidido. Es un hombre que no le teme a la oscuridad, pero que prefiere la luz. Un hombre que ha sabido equilibrar la influencia de su madre con su propia individualidad. En resumen, hemos descubierto que la madre de Kanyaman tiene una fascinación superíndice 3N por la oscuridad, un gusto particular que ha influido en la vida del actor de una manera u otra. Hemos visto CU superíndice 3 esta relación superíndice 3N con su madre ha moldeado su personalidad, su forma de ser y su forma de actuar. Y hemos aprendido que a pesar de las diferencias, el amor y el respeto son fundamentales en cualquier relación superíndice 3N familiar. Hemos desenterrado un secreto familiar que nos permite entender un poco mejor la complejidad de Kanyaman como persona y como artista. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con nuestras revelaciones. Espero haber saciado su sed de salseo y haberles dejado con ganas de S. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3N por Kanyaman. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su fidelidad es mi mayor recompensa y me motiva a seguir buscando las noticias S jugosas y los chismes S picantes. Ahora, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Copyright, ¿les ha parecido esta revelación superíndice 3N sobre la madre de Kanyaman? ¿Creen que ha influido en su carrera? ¿Les gustaría que habláramos de otros aspectos de su vida personal? Copyright, déjenme saber su opinión superíndice 3N. Quiero leer sus teorías, sus reflexiones y sus anu copyright dotas. La sección superíndice 3N de comentarios es suya. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Quiero que sean los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el mundo del salseo. Recuerden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión superíndice 3N por Kanyaman y por el mundo del espectáculo. Asu que siu copyright tanse libres de comentar, de sugerir temas y de participar en nuestras encuestas. Este es un espacio para la diversión superíndice 3N, el entretenimiento y el debate. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con la promesa de volver muy pronto con S noticias, S chismes y S revelaciones sobre sus famosos favoritos. Rense para el superíndice 3imo vídeo, porque les aseguro que les dejaré con la boca abierta. Hasta la superíndice 3ima, mis queridos amigos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Y para no estar al tanto de los secretos de nuestros famosos favoritos. No se pierdan nuestro superíndice 3imo vídeo, porque les prometo que será explosivo. Adiós superíndice 3S salseu más menos os.